El día más esperado de mi vida se acercaba. La boda de mi hija, mi niña, mi Lirian. Durante años soñé con ese momento. El vestido blanco, la marcha nupcial, las sonrisas sinceras y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Desde que era pequeña, me decía a mí misma que estaría allí, de la mano con ella, orgullosa, presente, emocionada, como toda madre debería estar. Imaginé cada detalle. La forma en que me miraría al entrar a la iglesia, el beso en la frente, el agradecimiento silencioso por todo lo que enfrentamos juntas. Estaba lista para vivirlo, para sentirlo. Pero ese sueño se rompió antes incluso de comenzar. Fue destruido por un simple pedazo de papel. La invitación de la boda llegó con un lazo dorado y una caligrafía delicada. Era elegante, bonita, digna de una fiesta de gente importante. Sostuve ese sobre con las manos temblorosas, el corazón acelerado, imaginando que dentro habría una señal de reconocimiento, de cariño, quizás hasta una frase que me recordara que, a pesar de todo, todavía era esencial en la vida de mi hija. Pero cuando lo abrí, lo que encontré fue algo completamente diferente. Allí estaba escrito, en letras secas, frías, sin emoción: «Quédate en tu lugar y no me avergüences». Eso me paralizó. Lo leí una vez, 2, 3. Pensé que había leído mal. Pero no. Estaba ahí, claro como el día. Una orden, una advertencia, una alerta. Como si yo fuera un riesgo, como si mi presencia fuera una amenaza, como si yo, Irene Sánchez, la mujer que la crió sola, con lo poco que tenía, fuera un error que debía esconderse. Sentí un dolor que no puedo describir, una presión en el pecho que me quitó el aire. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando la invitación como quien enfrenta una sentencia. Me pregunté en qué fue que fallé. ¿Qué hice tan mal para que me trataran así? ¿Acaso amé demasiado? ¿Acaso me entregué tanto que se cansó de mí? ¿O será que realmente sentía vergüenza de mí? Lirian se iba a casar con Heitor, un muchacho de una familia rica, tradicional, de esas que miden a las personas por el apellido, por el tipo de vino que sirven o por la escuela que estudiaron. Y yo era solo la madre soltera, que vendía dulces en la calle para pagar la escuela de su hija, que limpiaba casas mientras soñaba con verla algún día en el altar. ¿Será que, para ella, yo era solo un recuerdo feo del pasado que quería esconder? La invitación no decía con cariño, no decía «Mamá, te espero allí». Solo decía que no la avergonzara, y eso dolió más que cualquier bofetada, porque nunca quise avergonzarla. Al contrario, todo lo que hice en la vida fue para que ella se sintiera orgullosa de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con la luz apagada, oyendo los tic-tac del reloj, como si cada segundo fuera una acusación. Revivía nuestras memorias, desde el día en que la sostuve por primera vez en mis brazos, hasta los momentos en que corría a abrazarme después de una pesadilla. Estuve en todos los lugares, en todos los llantos, en todos los logros. Yo era el suelo que ella pisaba, y ahora era como si no fuera nada. Pensé en no ir, pensé en devolver esa invitación y desaparecer de su vida. Pero algo dentro de mí gritaba, una voz que decía que tenía que estar allí, que, aunque fuera ignorada, aunque me escondieran en el fondo de la iglesia, yo seguía siendo la madre. Y las madres no abandonan, incluso cuando son despreciadas. Entonces decidí ir, pero decidí ir en silencio. Decidí observar, decidí ver con mis propios ojos quién era la mujer en la que se había convertido. Porque en ese momento ya no la reconocía. Y antes de que llegara el gran día, intenté recordar, intenté buscar en la memoria el momento exacto en que comenzó a alejarse de mí. ¿Cuándo fue que dejó de verme como madre
y empezó a verme como una carga. ¿Habría sido cuando entró a la universidad y comenzó a frecuentar ambientes donde yo no era bienvenida? ¿Habrá sido cuando conoció a la familia de Heitor y notó que yo no encajaba en ese mundo de apariencias? Siempre fue una niña soñadora, ambiciosa, quería más de la vida, y yo nunca la detuve. Nunca le dije, eso no es para ti. Al contrario, la empujaba. Le decía, ve, hija, vuela alto. Y ella voló. Solo que, al volar, parece que se olvidó de quien le enseñó a abrir las alas. Los días siguientes fueron un tormento. Cada llamada que esperaba de ella y no llegaba, cada foto publicada en las redes sociales en la que no estaba, cada comentario sobre la boda que me llegaba por otras personas, todo eso me hería. Yo era la última en enterarme de todo. La madre, excluida, la que debía quedarse en su lugar. En el fondo sabía que ese lugar era el silencio, la sombra, el rincón de la sala, un lugar donde nadie me viera, donde no hablara, donde no existiera. Pero incluso allí, en la oscuridad, mi amor por ella gritaba, un amor que ella parecía haber olvidado, pero que en mí ardía como una brasa. Y entonces, el día llegó, ese gran día. Me puse mi vestido más bonito, sencillo, pero limpio. Arreglé mi cabello como sabía. Me puse el labial que ella siempre decía que me quedaba bien. Y fui. Fui con el corazón apretado, pero con la dignidad intacta. Porque si iba a ser invisible, entonces que fuera con la cabeza en alto. En la puerta de la iglesia respiré profundo. Miré a mi alrededor. Todo era lujoso, impecable. Flores blancas, cortinas de satén, camareros uniformados. Era una boda, de revista. Pero en medio de tanto lujo, había una madre herida. Una madre que, aunque sangrando por dentro, decidió no faltar. Porque era su deber, porque era su amor. Y en ese momento, mientras caminaba por ese pasillo de miradas, altivas, entendí que la invitación no me avergonzó, solo reveló quién realmente sentía vergüenza. No era yo, era ella. Y eso era solo el comienzo. Entré en la iglesia como quien invade un lugar sagrado que ya no le pertenece. Cada paso que daba resonaba dentro de mí como un recordatorio cruel. Ya no formas parte de esto. Las miradas que me lanzaron de inmediato delataron lo que ya temía. No era bienvenida allí, ni por las personas, y mucho menos por mi propia hija. Me senté en la última fila, casi escondida detrás de una columna. Miré alrededor. Los invitados estaban impecables, vestidos con ropa fina, vestidos que parecían salidos de editoriales de moda, trajes a medida, risas contenidas y copas de cristal en las manos. Y yo, con mi vestido de lino sencillo y mi bolso gastado, me sentía como una mancha en la pintura perfecta que esa ceremonia intentaba ser. Cuando empezó la música y se abrieron las puertas, vi aparecer a Lirian. Y por un instante, mi corazón olvidó todo. Estaba hermosa, un ángel. El vestido blanco deslizaba como una nube, el velo delicado, la sonrisa falsa. Era una sonrisa que parecía ensayada, pintada en el rostro solo porque era lo esperado. Pero yo la conocía. Conocía cada pequeño gesto, cada expresión. Y había algo detrás de esa sonrisa, algo duro, algo que no combinaba con la niña que yo crié. Pasó por el pasillo y no me miró. No buscó mis ojos, no buscó mi mano, ni siquiera de reojo, como si yo no existiera, como si mi presencia fuera una molestia que necesitaba ignorar con todas sus fuerzas. Y eso dolió más que la invitación. La ceremonia fue hermosa, decían. Yo no escuché las palabras, no pude prestar atención al padre, ni a las promesas de amor. Me quedé atrapada en los detalles, en la forma en que apretaba la mano de Heitor, en cómo su suegra sonreía satisfecha,
en cómo todos parecían encajar, menos yo. Yo era el elemento fuera de lugar, la pieza equivocada del rompecabezas. Después de la ceremonia fuimos al salón de la fiesta, un lugar lujoso, decorado con flores exóticas y luces cálidas. El salón estaba dividido en mesas redondas, cada una con nombres de lugares especiales para los novios. ¿Mi mesa? Ningún nombre, solo un número. Mesa 19, al fondo del salón, cerca del baño, la mesa de las sobras, de los que no importan. Me senté allí con 3 personas que no conocía. Se miraban entre ellos, como si tampoco supieran qué hacían allí. Tal vez eran colegas lejanos, prestadores de servicios, u otros rostros apagados que, como yo, solo servían para completar una lista de invitados. Sonreí, como si no doliera, como si entendiera mi lugar. Y tal vez lo entendía. Sí, al fin y al cabo fue ella quien me enseñó con esa invitación dónde debía estar. Vi a mi hija pasar de mesa en mesa. Reía, sacaba fotos, abrazaba, pero nunca llegó a la mía. No me miró, no vino. Parecía evitarme, como si cada paso hacia mí fuera un riesgo de ser contaminada por una verdad que ella quería esconder. En medio de la fiesta, me levanté y fui hasta el bar. Pedí un vaso de agua. No quería champán, ni vino importado. Quería algo que me recordara quién soy. Algo simple. Real. El camarero dudó, como si le sorprendiera mi pedido. Pero pronto atendió. Bebí el agua despacio, intentando tragar. Junto con ella, la vergüenza, el desprecio, el nudo en la garganta. Fue entonces cuando la vi. Lirian. Se acercó. Por un segundo pensé que ese sería el momento, que finalmente me miraría a los ojos y me diría algo sincero, que me daría un abrazo, que agradecería. Pero lo que recibí fue lo opuesto. Se acercó, fría. Me dio un beso en la mejilla, mecánico, seco, y luego susurró algo que me heló la sangre. «Mamá, por favor, quédate tranquila. Solo no me hagas pasar vergüenza, ¿está bien?» No pude responder. Las palabras se perdieron en la garganta. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo el vaso, tratando de entender cómo llegué hasta ese punto. Cómo tuvo el coraje de repetir eso, en pleno día de su propia boda, como si yo fuera una bomba a punto de explotar, como si mi mera existencia fuera algo que ella necesitara controlar. Se alejó enseguida sin esperar respuesta. Volvió a sonreír a los demás. Volvió al papel de novia perfecta, mientras yo me quedaba allí, destruida por dentro. Volví a sentarme en la mesa 19. Pero ya no había más silla cómoda, ni música, ni luz. Solo había un vacío. Y una certeza. No debía estar allí. La presencia que ella más necesitaba ese día era la única que rechazaba. No esperé el pastel, no esperé el vals. Me levanté despacio, respiré hondo y me fui. Nadie notó que salía. Nadie me detuvo, ni siquiera mi hija. Y en ese momento, por primera vez, me sentí verdaderamente invisible, como si nunca hubiera existido. Caminé por las calles sola, con los ecos de la fiesta aún palpitando detrás de mí. Las luces, la música, las risas, todo contrastaba con el silencio dentro de mí. Un silencio pesado, hecho de recuerdos y heridas. Llegué a casa. Me quité el vestido y me senté al borde de la cama. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Había una tristeza en mis ojos que nunca había visto, un dolor antiguo, pero que ahora dolía como nuevo. Y lo único que me preguntaba era, ¿en qué momento mi hija empezó a sentir vergüenza de mí? El reloj marcaba casi la medianoche cuando sonó el teléfono. Yo estaba sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en la nada,
el vestido ya guardado, el cabello aún recogido. Atendí sin pensar, y del otro lado, la voz que reconocería aunque el mundo entero gritara por encima de ella. «Mamá». Era Lirian. Pero esa no era la voz firme de la mujer que caminó hacia el altar, como si tuviera el mundo a sus pies. Era frágil, temblorosa, atrapada entre sollozos. «Mamá», hice todo mal. Por un segundo no pude responder. Me quedé allí, escuchando su respiración entrecortada, las pausas entre un llanto y otro. Parecía perdida, asustada, como una niña que despierta de una pesadilla y no sabe dónde está. «¿Qué pasó, hija mía?», pregunté en voz baja, casi susurrando, con miedo de la respuesta. «Yo no sé cómo dejé que esto pasara. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que eso era lo que quería. Y entonces, lentamente, entre lágrimas y silencios, empezó a contar. Después de que me fui, la fiesta continuó. Todos bailaban, reían, brindaban. Heitor estaba radiante, y su madre, la nueva suegra de Miecimtesias, mi hija, no ocultaba el orgullo de ver a su hijo casado con una mujer que, a sus ojos, parecía perfecta, por fuera, porque por dentro las grietas ya comenzaban a mostrarse. En un determinado momento de la noche, durante un brindis, la suegra dio un discurso, tomó el micrófono en medio del salón y, sonriendo con los dientes apretados, empezó a hablar sobre tradición, postura, familia de verdad. Y entonces, sin el menor pudor, soltó la primera pulla. Y qué bueno que Lirian logró ascender en la vida. Después de todo, con el historial familiar que tiene, era para dudarlo. Risas nerviosas, gente disimulando. Pero el daño ya estaba hecho. La frase cortó como cuchillo. Lirian me contó que se quedó paralizada. Sintió el rostro arder. Sabía que estaba hablando de mí, de la madre pobre, de la mujer sencilla, de la figura que ella intentó esconder lo máximo posible durante la ceremonia. Y lo peor, nadie la defendió. Ni Heitor, ni los amigos, ni los parientes. Bajó del escenario, entró al baño, lloró en silencio por casi una hora. Y allí, dentro de ese espacio frío y decorado con flores artificiales, entendió algo que tal vez había estado frente a ella desde hacía mucho tiempo, pero que solo ahora podía ver con claridad. Había cambiado el amor verdadero por una ilusión de aceptación. «Mamá, me siento sucia. Me avergüenza haberme avergonzado de ti. Dejé que me convencieran de que tú eras el error, cuando lo único que estuvo mal fue alejarme de ti». Del otro lado de la línea, mis manos temblaban. No sabía si responder, si llorar, si colgar. Era tanto sentimiento mezclado. Una parte de mí quería correr hacia ella, envolverla entre mis brazos como cuando era pequeña. Otra parte aún sentía el dolor del rechazo tan reciente, tan cruel. La suegra dijo más cosas, mamá. Habló de ti. Dijo que tú eras una debilidad en mi imagen, que necesitaba aprender a comportarme mejor, a olvidar de dónde vengo. Dijo que la única razón por la que me aceptaban era porque me esfuerzo en parecer diferente. Lirian respiraba hondo entre una frase y otra, intentando contener las lágrimas. Yo escuchaba el sonido apagado de la fiesta al fondo. La música seguía sonando, pero dentro de ella todo ya estaba en ruinas. Ya no quiero esto, no quiero esta vida. Pensé que era amor, mamá, pero era una negociación. Nunca me aceptaron, me toleraron, me moldearon, y yo lo permití, porque pensé que tenía que encajar en ese mundo para ser feliz. Pero ahora veo que... Hizo una pausa larga. Del otro lado de la línea, solo oía su respiración, y entonces dijo que la única vez que fui verdaderamente amada fue por ti.
Esa frase me atravesó por completo. Fue como si todos los años, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo el amor silencioso, finalmente tuvieran eco. Finalmente hubieran sido escuchados. Quiero volver, mamá. Quiero reconstruir todo. Pero entiendo si ya no quieres, si estás demasiado herida. Me quedé en silencio, no por falta de respuesta, sino porque a veces el silencio es la única forma de sostener el peso del perdón. ¿Ya estás en casa?, pregunté, bajito. Sí, pero... Duerme. Mañana hablamos mejor. De madre a hija. Con calma. Con verdad. ¿Me vas a perdonar, mamá? El perdón lo vivimos. Un día a la vez. Colgué el teléfono y me quedé allí, inmóvil. Mi rostro empapado, el pecho apretado. Pero, por primera vez en esa noche, había algo diferente dentro de mí. Una luz tenue, un hilo de esperanza. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y del rechazo, mi hija aún me buscaba. Y eso era el comienzo de algo. El sol apenas había salido cuando toqué la puerta de la casa donde Lirian vivía ahora con Heitor. Aún tenía los ojos hinchados por la noche anterior, pero había un peso nuevo en mi pecho. Un peso de expectativa, de incertidumbre. Y por encima de todo, de amor. Lirian abrió la puerta como si me hubiera estado esperando durante horas. El rostro cansado, sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera. Pero, aún así, era mi hija. La niña que crié, la misma que cargué en brazos, que arrullé en las madrugadas, que calmé en las fiebres. «Entra, mamá», dijo con la voz baja. Entré. El silencio de la casa era incómodo. Todo allí era demasiado nuevo, demasiado decorado, demasiado ordenado. No había olor a hogar, a comida en el fuego, a manta en el sofá. Era una casa hermosa, sí, pero fría. Nos sentamos en la sala. Esperé a que ella empezara. Estuve pensando toda la noche, mamá. No dormí. Estuve recordando las cosas que hiciste por mí. Recordé las veces que renunciaste a comer para que yo tuviera merienda en la escuela. Las ropas que cosías para que parecieran nuevas. Las fiestas de cumpleaños que hacías con globos reciclados. Y yo me avergoncé de eso. Me miró a los ojos. No huyó. No se escondió detrás de excusas. Estaba allí, despojada de orgullo, cargando su propio error como una cruz. Y lo peor es que, incluso con todo eso, creí haber encontrado algo mejor. Pero lo que encontré fue un teatro. Una farsa, mamá. ¿Qué farsa, hija?, pregunté sintiendo el estómago dar un vuelco. Respiró hondo. Parecía estar pesando las palabras. Anoche, después de la humillación de mi suegra, fui al cuarto a llorar. Heitor apareció allí. Yo esperaba que me consolara, que me defendiera, que dijera que aquello había sido un error. Pero ¿sabes lo que dijo? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que era mejor que me acostumbrara, que eso hace parte del proceso de adaptación, que ser parte de su familia exige sacrificios, que mi madre sencilla necesitaba ser un problema manejable. No podía creerlo. ¿Dijo eso, Lirian? ¿Con esas palabras? Con esas y peores. Dijo que, si de verdad lo amaba, tenía que cortar los lazos con lo que me impedía crecer. Que tú eras un peso, muerto en nuestro nuevo ciclo. Las palabras caían sobre mí como piedras. Podía soportar el desprecio, el rechazo, la distancia. Pero ser tratada como algo desechable por aquel a quien mi hija juró amar, eso no lo podía tragar. ¿Y qué hiciste?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Me quedé en shock, pero cuando él salió del cuarto tomé su notebook. Mamá necesitaba entender lo que estaba pasando.
Eso no podía ser solo cuestión de orgullo. Y entonces encontré los correos. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Correos? ¿Qué tipo de correos? Intercambiados entre él y su madre. Antes de la boda, planeando todo, comentando cómo era importante alejarme de ti antes de la ceremonia. Cómo mi imagen necesitaba ser moldeada. Cómo tú debías ser minimizada, neutralizada, como escribieron. Sentí una rabia caliente subir por dentro. Una rabia que no ardía. Corría fría, calculadora. ¿Ellos planearon alejarte de mí? Sí. Y yo lo permití, mamá. Acepté todo. La fiesta, las reglas, el control sobre mi vestido, mi peinado, mi discurso, incluso la invitación. La invitación, repetí, como si el papel hubiera vuelto a mis manos en ese instante. Fue idea de la madre de él. Ella dijo que la frase era necesaria para mantener la armonía de la ceremonia. Que la gente demasiado sencilla no sabe comportarse. Y yo acepté. Lo aprobé, mamá. Se derrumbó en llanto. Y por primera vez lloré con ella. Había dolor. Había arrepentimiento. Pero, por encima de todo, había reconexión. Quisiera volver en el tiempo, mamá. Quisiera decirte que tú fuiste suficiente, que todo lo que me diste ya era más que cualquier otra cosa. La abracé, fuerte, como si pudiera protegerla del pasado. Como si ese abrazo pudiera coser las heridas dejadas por una elección equivocada. Pero la vida no se compone solo de lágrimas y perdones. Hay consecuencias. Y, en ese instante, mientras la abrazaba, supe que necesitábamos decidir qué hacer a continuación. ¿Vas a seguir con él, Lirian? Pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Ella dudó. Respiró hondo. Y entonces me miró fijamente. No lo sé. Pero ahora quiero saber quién es realmente. Y si es capaz de amarme más allá del papel que su madre escribió para mí. Allí, en aquella sala lujosa y sin alma, nació un nuevo tipo de coraje dentro de mi hija. Y yo, la mujer que siempre fue menospreciada por ser sencilla, sabía que estaba a punto de demostrar que, a veces, la verdad de la calle vale más que el oro de un palacio. El juego había cambiado. Y, esta vez, no me iba a quedar sentada al fondo de la iglesia. Los días siguientes fueron un campo minado. Lirian me pidió que me quedara con ella un tiempo. Dijo que necesitaba de mi presencia para encontrar su propio equilibrio. Y yo, aunque con el corazón aún herido, acepté. No por debilidad, sino por amor. Amor de madre. Heitor estaba frío, diferente, cordial, pero siempre con esa mirada de superioridad que había heredado de su madre. Era como si quisiera que yo supiera que no pertenecíamos a ese mundo. Pero ya no me importaba. Mi presencia allí no era un pedido de aprobación, era un recordatorio. Mi hija no estaba sola. Una tarde, mientras Heitor trabajaba, Lirian decidió mostrarme más de los correos. Y fue allí donde comenzó a formarse la verdadera sombra. Hay algo que necesitas ver, mamá. Abrió una carpeta llamada Anexos de Asesoría. Dentro no había solo correos. Había contratos, acuerdos, documentos que mencionaban un nombre. Instituto Evandria. ¿Esto de aquí qué es? Pregunté. Es una institución filantrópica que la familia de él sostiene. Al menos eso es lo que dicen. Pero mira esto. Hizo clic en un PDF con hojas de cálculo detalladas. Había movimientos financieros absurdos. Millones yendo y viniendo entre cuentas de empresas fantasma. Nombres de personas que nunca habíamos escuchado. Y el nombre de la suegra de Lirian en casi todas las aprobaciones. Esto no parece filantropía, murmuré. Parece lavado de dinero, ¿no?
respondió ella, con una mirada que mezclaba miedo y rabia. Esa noche la cena fue un teatro. La suegra apareció, llena de sonrisas falsas e insultos velados. Pero esta vez, Lyrian no bajó la cabeza y yo me quedé en silencio, no por sumisión, sino porque descubrí que el silencio también es un arma. Lyrian, querida, ¿te estás adaptando bien? Espero que tu madrecita se esté comportando. Mi madre no necesita adaptarse a nada. Quien tiene que aprender a respetar a los demás aquí no es ella. El aire se volvió denso. La suegra rió, pero fue una risa sin gusto. Supe en ese momento que lo sintió. Sintió que estaba perdiendo el control. Esa madrugada, mientras la casa dormía, no pude cerrar los ojos. Algo me decía que todo aquello era más grande de lo que podíamos imaginar. Que el matrimonio de Lyrian había sido solo la puerta de entrada a un mundo podrido, sostenido por apariencias. Fui a la sala. Empecé a hurgar en documentos antiguos, periódicos, revistas, cajas olvidadas en un armario en un rincón. Y lo encontré. Un reportaje antiguo, olvidado. El titular decía: Instituto Benéfico investigado por desvío de fondos en 2006. ¿La foto? La misma mujer que ahora se presentaba como la suegra de mi hija. Corrí de vuelta al cuarto de Lyrian. Le mostré el recorte. Ella lo leyó en silencio. Luego me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿y si este matrimonio nunca fue por amor? ¿Y si fue por estrategia? El pensamiento era terrible, pero tenía sentido. Lyrian, recién graduada en administración, con un historial brillante, podía ser la pieza perfecta para lavar dinero dentro de la institución. Una fachada de buena conducta. Una mujer correcta, amada, discreta, perfecta para encubrir suciedades. Esto lo cambia todo, hija. Ahora tienes que elegir. Fingir que no viste nada o ir hasta el final. Ella no respondió. Pero en el fondo, yo lo sabía. Mi hija ya no era la misma niña ingenua de antes. No se iba a doblegar. Al día siguiente, Lyrian llamó a un abogado. Quería saber cuáles eran sus derechos, qué podía hacer, cómo protegerse y, sobre todo, cómo protegerme. A mí. Pero esa misma tarde, algo sucedió. Recibimos un sobre por debajo de la puerta, sin remitente, sin sello. Dentro solo una foto. Yo, saliendo de su casa con una carpeta en la mano. Y, al reverso, una frase escrita con bolígrafo rojo. Sabemos quiénes son. Deténganse ahora. El juego había comenzado. Y no iba a terminar sin pelea. Esa noche, el miedo tenía un nuevo nombre: silencio amenazador. La foto anónima, el aviso escrito en rojo. Aquello ya no era solo un problema familiar, era una advertencia, una declaración de guerra. Lyrian cerró con llave las puertas, revisó las cámaras de seguridad y apagó todas las luces de la casa. Nos quedamos sentadas en el suelo de la sala, en silencio, como si hablar en voz alta pudiera invocar la próxima amenaza. Sentía el corazón latir en los oídos, pero, en el fondo, sabía. A partir de ese momento no habría marcha atrás. A la mañana siguiente, Lyrian volvió a llamar al abogado. Él agendó una reunión en su oficina, lejos del centro, en un barrio discreto. Fuimos allí con la carpeta de documentos y el recorte del artículo antiguo. El hombre nos recibió con una mirada grave. ¿Saben con quién se están metiendo? No exactamente, respondió Lyrian. Pero sabemos que hay algo muy podrido detrás de todo esto. Él analizó los documentos durante más de una hora. En nieto, silencio. Con la mirada atenta, frunciendo el ceño en cada hoja de cálculo, en cada transferencia bancaria registrada. Luego, se recostó en la silla. Esto es grave. Y si van hasta el final, tienen que estar preparadas. La familia de tu marido, Lyrian, tiene conexiones profundas, políticas,
empresariales y judiciales. ¿Está diciéndome que me rinda?, preguntó ella firme. Les estoy diciendo que se armen, documenten todo, graben conversaciones. No, dejen pistas de lo que están haciendo y protejan sus vidas. Esa semana organizamos un plan. Guardamos los documentos en 3 lugares diferentes. Una copia con el abogado, una con Lirian y otra escondida en el fondo falso de una caja de cosméticos, conmigo. También comenzamos a registrar todas las conversaciones con Heitor y su madre. Pequeños dispositivos, escondidos en bolsillos, entre libros, en arreglos decorativos. Fue en ese proceso que descubrimos una verdad aún más perturbadora. En una de las grabaciones, capturada por un pequeño grabador escondido en la estantería del despacho, escuchamos la voz de la suegra al teléfono. Ella es lista, pero todavía cree en el matrimonio. Si todo sale como planeado, para fin de año su nombre estará vinculado a 3 instituciones. Si sale mal, toda la culpa caerá sobre ella. Se me revolvió el estómago. Aquello no era solo manipulación. Era un plan, una trampa para usar a mí, hija, como chivo expiatorio. ¿Escuchaste eso?, pregunté temblando. Sí, y eso lo cambia todo, respondió Lirian con una calma que no reconocí. Ese fue el momento en que se transformó. De hija herida, pasó a ser una mujer decidida. Llamó a Heitor esa misma noche y le pidió hablar. Él llegó con su aire habitual, de superioridad, pero esta vez ella estaba preparada. Necesito alejarme del instituto, Heitor. No me siento cómoda con algunas cosas. ¿Estás dudando de mi familia? Estoy protegiéndome a mí misma. Su silencio duró segundos, pero dijo mucho. No intentó convencerla, no se explicó. Solo se fue, dando un portazo. 2 días después, recibimos otro mensaje. Un sobre en el buzón, con fotos. Esta vez, de mí, de Lirian y del abogado. Y una nota. Ustedes creen saber jugar, pero olvidaron quién hizo las reglas. Llamamos al abogado de inmediato. Él nos tranquilizó, diciendo que eso significaba que íbamos por el camino correcto. Pero el miedo ahora era real, físico. Ese tipo de miedo que te hace mirar 3 veces antes de cruzar la calle. Empecé a notar cosas extrañas. Un coche estacionado en la calle por días. Llamadas perdidas de números desconocidos. Una sombra en la ventana por la noche. Y entonces, el golpe final. Una mañana, al salir para trabajar, Lirian encontró su coche con las llantas rajadas y una nota pegada al vidrio. La próxima no será tan suave. Era hora de actuar, no solo reaccionar. Lirian organizó una reunión con un periodista de investigación, un conocido del abogado, especializado en delitos financieros. Le presentamos todo: documentos, audios, imágenes, las notas amenazantes. Él escuchó todo en silencio y al final dijo: «Esto va a explotar, pero necesitamos esperar el momento justo. Si publicamos ahora, ellos las destruyen antes de que la historia vea la luz. Vamos a grabar, armar un dossier y soltar todo con respaldo legal. Puede tomar semanas, pero valdrá la pena». Volvimos a casa con una mezcla de esperanza y terror. La espera era angustiante, pero sabíamos que la verdad, cuando saliera a la luz, no podría ser negada. La guerra había comenzado, y esta vez estábamos armadas. Las semanas siguientes fueron las más largas de nuestras vidas. Cada día era una cuenta regresiva silenciosa, con la tensión creciendo como una tormenta a punto de estallar. El periodista, en quien confiamos nuestra historia, trabajaba en silencio, cruzando datos, validando documentos, protegiendo fuentes. Con cada llamada, la ansiedad me consumía. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si nos silenciaban antes de que la verdad saliera a la luz? Pero,
Cuando el reportaje finalmente estuvo listo, supimos que ya no había vuelta atrás. Era una mañana lluviosa, de esas que parecen anunciar que algo va a cambiar. Lirian se despertó temprano, con los ojos hundidos, pero brillando con determinación. El periodista nos envió un mensaje simple. Hoy, a las 10 horas, se publicará el reportaje. Prepárense. A las 10 en punto, la noticia estalló como una bomba. Titulares en todos los portales de noticias. Instituciones filantrópicas utilizadas en esquema millonario de lavado de dinero. Se expusieron nombres, se revelaron documentos, se transcribieron grabaciones y, entre los involucrados, Heitor y su madre estaban en el centro de la red. La noticia se difundió como fuego en hierba seca. En pocas horas, reporteros estaban en la puerta de su casa. Políticos comenzaron a negar cualquier vínculo. Empresas rompieron relaciones. La máscara cayó. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respirábamos aire puro. Pero la historia no terminó ahí. Al final del día recibimos una orden de citación judicial. Heitor había presentado una demanda contra Lirian por difamación y daños morales. Estaba intentando silenciarnos a través de la justicia. «Eso es desesperación», dijo el abogado, al encontrarnos en el tribunal. Un último suspiro antes de la caída. La audiencia fue fijada para la semana siguiente. Y en ese intervalo ocurrió algo inesperado. Recibimos una llamada de una mujer llamada Clara. Se presentó como exempleada de la suegra de Lirian. Yo sé cosas, documentos que nunca entregaron a Hacienda, audios. Si quieren mi ayuda, estoy dispuesta. Nos encontramos con ella en una cafetería discreta. Clara nos entregó un pendrive. En él había grabaciones internas, hojas de cálculo, mensajes de texto, pruebas irrefutables que vinculaban a Heitor y a su madre directamente con el esquema. Más aún, había un audio donde la suegra decía claramente: «Con o sin la chica, esto sigue. Ella es solo un señuelo para que los contratos parezcan limpios». Eso nos dio el impulso final. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. La prensa ya seguía el caso, y cada mirada parecía pesar más que la anterior. Heitor llegó con la cabeza en alto, pero con el rostro pálido. Su madre no compareció. La jueza abrió los trabajos y nuestro abogado solicitó incluir nuevas pruebas. Entregó el pendrive. La jueza escuchó los audios. Leyó los documentos. Su semblante cambió. «Señor Heitor», dijo ella con voz firme, «lo que la defensa presentó hoy cambia completamente el rumbo de esta audiencia. Considerando las nuevas evidencias, suspendo este proceso por posible litigio de mala fe y solicito una investigación inmediata de los involucrados en las denuncias presentadas». Heitor se desplomó. Su abogado intentó argumentar, pero fue en vano. Lirian no sonrió. Solo respiró hondo y me apretó la mano. Al salir, fuimos rodeadas por periodistas. Preguntas, flashes, micrófonos. Lirian se detuvo, miró a la cámara y dijo: «Durante mucho tiempo, sentí vergüenza de mis orígenes. Quise borrar a mi madre de mi historia para encajar en un mundo que parecía mejor. Hoy sé que mi mayor error fue negar mis raíces, y mi mayor acierto fue volver a donde nunca debía haber salido». Sus palabras recorrieron el país. Recibimos el apoyo de miles de personas, mujeres que pasaron por situaciones similares, madres rechazadas por hijas cegadas por el estatus, hijas que reconocieron sus errores con el tiempo. Heitor fue destituido de todos sus cargos. Su madre, formalmente imputada. El instituto fue cerrado. Las víctimas del esquema comenzaron a aparecer. Lirian decidió usar parte de la indemnización que recibió para crear un proyecto de acogida legal para mujeres en situación de abuso psicológico y financiero. Y yo volví a mi vida sencilla, pero ahora con la certeza de que el amor que di
aunque fue ignorado por un tiempo, nunca fue en vano. Hoy me siento con mi hija a tomar café todas las mañanas. Reímos, lloramos, recordamos, sanamos. A veces cuando pasa un coche demasiado lento por la calle, aún me sorprendo mirando 2 veces. El trauma no desaparece fácilmente, pero ahora ya no tengo miedo, porque aprendí que cuando la verdad está de nuestro lado, ni el más fuerte de los enemigos puede derribarnos. Esta historia no es sobre venganza, es sobre justicia y sobre un amor que resiste hasta el desprecio más cruel. Los días ahora amanecen más silenciosos. El sol entra por la ventana de la cocina con una suavidad que antes no notaba. Tal vez porque antes mi pecho siempre estaba apretado, lleno de preguntas, lleno de dolor. Hoy, el dolor no se ha ido por completo. Solo cambió de forma. Ya no corta, solo recuerda. Dejó de ser una herida abierta y se convirtió en cicatriz. Y las cicatrices, por más que duelan al ser tocadas, también cuentan una historia. Lirian y yo tenemos una nueva rutina. Simple, casi banal, pero preciosa. Tomamos café en la terraza, compartimos el periódico, comentamos las noticias con risas suaves. A veces, ella me toma la mano de la nada y dice: «Gracias por no haberme dejado nunca, incluso cuando hice todo para alejarte». Y yo solo sonrío, porque sé que ya no necesito decir nada. El amor de madre no exige explicaciones, simplemente está ahí, como el cielo sobre la cabeza, como el suelo bajo los pies, siempre presente, incluso si es ignorado, incluso si es herido. El amor de madre es como el mar, se retira, pero siempre vuelve, y cuando vuelve, lo limpia todo, lo cura todo, incluso lo que parecía incurable. Volver al anonimato fue un alivio. Durante semanas fuimos tema en todas partes. Gente que nunca me había mirado en la calle, ahora me saludaba como si me conociera. Decían que yo era fuerte, valiente, inspiradora. Pero yo no me sentía así. Solo era una madre, una mujer común que tuvo el corazón roto, remendado y roto de nuevo. Lo que me movió no fue el coraje, fue el amor. Un amor puro, casi tonto. Un amor que no hace cálculos, que no exige garantías, que simplemente existe. A veces me pregunto cuándo fue que Lirian comenzó a perderse. ¿En qué momento exacto dejó de ser esa niña que me abrazaba fuerte antes de dormir? ¿Fue cuando empecé a faltar a las fiestecitas escolares porque tenía que trabajar? ¿O cuando vio a otras madres con coches nuevos y ropa elegante, mientras yo repetía los mismos vestidos? ¿O tal vez fue cuando empezó a notar que el mundo juzgaba nuestra casa, nuestra vida sencilla, como algo menor? Nunca lo sabré. Pero aprendí a aceptar, porque amar a alguien también es entender que no siempre vas a ser suficiente para evitar que el mundo le haga daño. El proceso contra Heitor y su madre sigue, lentamente, como todo lo que implica justicia. Pero ya no me afecta como antes. Ya no necesito demostrar nada, ni a él, ni a ella, ni al mundo. Lo que importaba, recuperar a mi hija, ya fue hecho. Y esa victoria, aunque silenciosa, es la más significativa de mi vida. Ella, por su parte, cambió. Y mucho. Hoy trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuenta su historia, ayuda, orienta, acoge. Dice que quiere ser para otras mujeres la voz que ella misma no escuchó cuando la necesitaba. Veo en ella una nueva fuerza, no esa fuerza ciega de quien finge que todo está bien, sino la fuerza serena de quien pasó por la oscuridad y sobrevivió. Se ha convertido en más de lo que imaginé. Se ha convertido en alguien completa. Y yo volví a plantar. Las manos en la tierra me recuerdan que todo tiene su tiempo. Que el dolor es como el invierno, necesario,
aunque cruel, y que después de él, si tenemos paciencia, llega la primavera. La naturaleza me enseñó a no apurar las flores, a no exigir frutos de un árbol que aún está creciendo, y así es también con los sentimientos. El otro día Lirian me entregó una carta, escrita a mano, en un papel doblado con cuidado. Tenía un aroma leve de perfume, como si quisiera que, además de las palabras, yo sintiera su presencia en ese gesto. Mamá, sé que te herí de una forma que las palabras no pueden reparar. Estaba ciega, orgullosa, perdida. Y aún así, tú te quedaste. Tú esperaste. Tú me amaste en silencio. No sé si algún día mereceré ese amor, pero cada día lo intentaré. Tú eres mi hogar, mi suelo, mi verdad, con amor eterno, Lirian. Lloré durante horas. Creo que necesitaba eso. No como prueba de que ella cambió, sino como un puente entre quienes fuimos y quienes somos ahora. Un cierre que, finalmente, me trajo paz. No esa paz eufórica de las grandes victorias, sino la paz serena de saber que el amor cumplió su papel. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo tristeza, veo transformación. Veo el poder que existe en no rendirse, en quedarse, incluso cuando todo te dice que te vayas. En amar, incluso cuando el amor no es correspondido. Y si pudiera decir algo a todas las madres que están escuchando mi historia, sería: no se callen, no se escondan. Incluso cuando sus hijos parezcan perdidos, recuerden quiénes son ustedes. Ustedes son raíces. Y por más alto que un árbol crezca, siempre necesita raíces firmes para no caer. Mi hija cayó, pero se levantó, porque las raíces estaban aquí, firmes, inquebrantables, y eso nadie nos lo puede quitar. Nunca.